Siempre hay que encontrar un principio, ¿no? Pero porque un principio finalmente funciona como la piedra que tiras en el agua y genera una serie de círculos concéntricos que se van expandiendo. En esta novela en particular a mí me interesaba pensar en las distintas escalas de los principios. Entonces está la que para mí es el principio en el sentido de espacio narrativo, la escala ínfima del léxico familiar, cómo se va produciendo una mitología familiar y una sensación de casa en las historias que se cuentan en una familia. 7 años después de fascinarme con Desierto Sonoro, Valeria Luiselli lo ha vuelto a hacer. Su nuevo libro, una historia protagonizada por una estirpe de mujeres que se preguntan sobre su propia memoria, es una delicia. La novela se mueve de la gestión de la memoria familiar en el núcleo pequeño de una familia de 2, pero también se va expandiendo poco a poco esa historia hacia el siguiente círculo, que es una Sicilia, como siempre, fronteriza, ¿no? De ahí a la mitología, de ahí a la geología, es decir, la novela empieza como con esta cosa muy chiquita del lenguaje cotidiano, las historias familiares, y va buscando esas mismas historias y esas mismas maneras de entender el mundo, expandiéndose hacia estas otras miradas y estas otras escalas, sobre todo, las escalas tectónicas finalmente. El espacio en donde ocurre la novela, que es Sicilia, tiene un carácter casi mitológico por su historia y por su localización. Sicilia es realmente la frontera entre África y Europa. Es por debajo de Sicilia que corre la franja en donde se encuentran la placa tectónica de África y la placa tectónica de Europa. Y esa fricción, además de muy metafórica, por supuesto, también es muy real. Y esa fricción genera un territorio único, fundamentalmente volcánico, de vientos muy impredecibles, mareas muy intensas, y ese espacio es el que determina las fuerzas que conducen a esta novela. No puede no ser Sicilia. Cuando los escritores foráneos hablan de Sicilia, nos la presentan a través de su historia, su paisaje, su gastronomía. Es el caso de Valeria Luiselli, de Peter Robb y de Javier Reverte, entre otros. Luego están los autores autóctonos, y ahí todo el mundo coincide en destacar El gato pardo como el gran libro siciliano, una novela que narra la decadencia de la aristocracia a finales del siglo XIX. Simonetta Agnello Hormi se suma a esa decadencia, pero muestra la de la década de los 60 del siglo XX. Y es que si algo tiene esta isla, es historia. Y qué mejor que leer al gran Leonardo Sciascia para conocerla a fondo. Pero si apostamos por una novedad, tenemos a Luisa Adorno, que fija su mirada en la posguerra. Sicilia está repleta de contrastes. Lo comprobamos en Muchachas sicilianas y en Adiós fantasmas. Y también es extremadamente poética, como en Cantos barrocos y otros poemas. Sin embargo, tiene sus claroscuros. Bien lo saben el comisario Montalbano y Camilleri, del que se ha publicado recientemente El movimiento del caballo. Queda claro pues que Sicilia è un'isola di libri. A algunas de mis amigas les llama la atención que me entusiasme tanto, pero solo con escucharla queda claro por qué la adoro. Tiene una personalidad arrolladora, está comprometida con las problemáticas de hoy en día, se arriesga con nuevos formatos y temáticas. No me extraña que haya recibido tantos premios. Para mí, las fronteras siempre han sido el espacio desde el cual puedo pensar con mayor intensidad, claridad, emoción. Esta novela está escrito desde un lugar muy fronterizo en la vida, que es esta cosa rara que es la mitad, que no es ni el principio ni el final. Vemos por un lado a nuestros hijos entrar ya al mundo y al mismo tiempo estamos viendo del otro lado del arco a nuestros mayores irse y perder sensación de derecho a la pertenencia en este mundo, ¿no? Que es un proceso tan brutalmente duro por el cual pasaremos todos siempre. Hablar de un libro que uno ya escribió es siempre una tarea muy difícil, porque efectivamente ya lo dijiste de la mejor manera posible. Y cuando a uno le preguntan que interprete su propia frase, pues es raro. No necesariamente vas a poder iluminar bien esa frase más.
además de que hay algo absurdo en que el escritor deba tener la última palabra en la interpretación de algo, sino que lo rico de la lectura es que ya no es un proceso tuyo de lector, pues ya no debe llegar nadie a decirte qué significa tal cosa. O sea, la lectura no tiene sentido si no es un proceso absolutamente libre.